la rompe el bicho grande y solo enreda el matico. Bueno, ahora sí, che, más o menos como pudimos acomodar un poco la cuestión de la transmisión. Vamos con la primera de las entrevistas. Vamos a hablar con un periodista de extensísima trayectoria y prestigio, especializado en cuestiones internacionales, en este momento en el cual el mundo pareciera, de un lado, estar jugando un mundial de fútbol y del otro lado, con un nivel de inestabilidad que yo me animaría a decir. Vamos a preguntar ahora de los niveles cercanos a la Guerra Fría o por ahí cerca. Está de aquel lado Andrés Repeto. Andrés, muchas gracias por el rato en la tarde. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, por favor, a ustedes por el llamado y el interés. Bueno, Andrés, yo decía eso, digo, ¿no? Que, bueno, una parte del mundo jugando un mundial, atento a eso, en la otra parte, más cercana al oriente, dos conflictos muy importantes, el de Ucrania con Rusia, Rusia con Ucrania, y bueno, el de Estados Unidos, Israel, contra un país pequeño como Irak. Estamos en un momento del mundo ahí de una tensión muy importante. Yo decía, me parece que quizá exagere un poco, similar a las épocas de la Guerra Fría. Mira, te redoblo la apuesta y te digo que estamos en una nueva guerra mundial. Okay. Hace muchos años ya, ¿no? Yo insisto mucho con eso, desde mi visión, por supuesto, y un poco viendo el mapa, cuando vos ves lo que pasó en el 2022 y Rusia invade de forma masiva, y al transcurso de todos estos años, lo que estás viendo es que son cada vez más los países involucrados. Vos hablabas de Ucrania, Rusia, y en realidad ya son más de 40 países que están involucrados en ese conflicto. Claro. Tenés que sumar que hoy Rusia en realidad está en guerra contra la OTAN, y la OTAN está en guerra contra Rusia, y habla de los aliados de Rusia en esa guerra, como por ejemplo Irán, cuando le dio los drones, que ahora son tan en boga, lamentablemente, contra Corea del Norte. Corea del Norte entregó también armas y soldados para pelear en Ucrania o en Rusia, quien lo hubiese dicho en ese momento. Y después también están acusando a China, por ejemplo, la última vez ya de entrenar a soldados rusos. Yo la verdad que desconozco técnicamente cuál es la dinámica de China en el entrenamiento de soldados rusos, pero bueno, eso es lo que reconoció el secretario general de la OTAN. Y después tenés esta guerra que todavía no terminó, estamos en este impasse, en la que vos hablás de Medio Oriente, ¿no? Con muchísima inestabilidad, con reuniones para ver si se aprueba finalmente de acá a 57 días los puntos que Trump acordó con Irán, y un Estados Unidos que en estos poco más de 100 días de guerra abierta y directa decidió, no te digo rendirse, pero que perdió militarmente la guerra, porque públicamente daba un montón de ítems de lo que iban a lograr, y no solamente no los logró, sino que está firmando un montón de situaciones que al régimen iraní le vienen muy bien, y que no lo ganó militarmente, pero lo está ganando en la negociación, ¿no? Entonces, bueno, creo que también marca una situación compleja para Estados Unidos como potencia. Ok. ¿Por qué llega Estados Unidos, digo, a desatar esta guerra en Irán, digo, cuando uno supone, bueno, esta superpotencia van a arrasar, como han hecho en otros momentos con los países? Irán se le para de manos muy firmemente, apuesta quizá a una estrategia diferente, digo, militarmente defenderse como puede, y utilizar una estrategia, según yo lo veo modestamente, que tiene que ver con afectar lo económico, y luego Trump tiene que retirarse firmando lo que en principio sería, y ahora también te vamos a preguntar a vos qué opinás, si ese acuerdo se puede llegar a cumplir o no, y retirándose en lo que parecería una derrota. No, yo te lo decía, por eso te dije, es una derrota. Y hay que ver qué efecto eso tiene en la historia de Estados Unidos como potencia, ¿no? Porque yo creo que hay países mucho más poderosos que Irán y que están en el juego grande del mundo y que están mirando todo lo que hizo Estados Unidos y todo lo que le pasó. Irán tiene su potencia militar, por supuesto no se compara con la de Israel y con la de Estados Unidos, pero ha demostrado tener un poder de fuego muy importante, porque
atacó y golpeó mucho más fuerte de lo que se reconoce, pero con el paso de los días se conoce. Una cosa es reconocerlo y otra cosa es que se conozca, a bases de Estados Unidos en todos los países del Golfo. Les pegó duro y también golpeó a Israel porque tiene esa capacidad, ¿no? Con sus misiles que, dicho sea de paso, tampoco fueron destruidos como Estados Unidos e Israel anunciaban que iba a destruir el régimen de Irán. Por supuesto, cuando yo te hablo de esta manera, en este mundo donde todo está radicalizado, no es defender un régimen brutal como el iraní, ¿no? Te estoy poniendo lo que para mí son hechos. Sí, está claro, sobre está la claro. situación, ¿no? Por otro lado me perdí el tema de Irán. ¿Y por qué fue? Bueno, yo creo que en algún momento, mira, el secretario de Estado, que es el tipo que maneja la diplomacia, en realidad no es él, es Trump, porque Trump juega como mejor que Messi en el sentido que está en todos lados. Eso no sé si es bueno, ¿me entendés? Pero digamos, Claro. está en toda la cancha tocando todo, pensando que sabe, como Messi, estar en todos lados. El secretario de Estado, que se llama Rubio, en algún momento dijo que habían sido convencidos o arrastrados o llevados por Israel a la guerra, porque Israel tiene otro objetivo y otra realidad y otra cercanía con ese conflicto, y ahí tuvo que salir Trump a desmentirlo y a decir, bueno, no, en realidad si alguien fue arrastrado fue Israel por nosotros, con lo cual ahí, ya ves, hay muchos artículos y analistas que dicen que el primer ministro Netanyahu le dijo a Trump, mira, esto es así, cae el régimen, matamos al ayatolá, pim, pum, pam, pam, y esto se termina. Bueno, yo no sé también qué otras cosas hay de fondo y qué otras facturas pueden llevar a el presidente Trump a decidir esa guerra, pero también sus propios militares le decían, mire, una guerra por aire, solo por aire, es compleja ganarla, y una guerra por tierra y aire en un país enorme como es Irán, de 90 millones de personas, con todo lo que puede implicar, para nosotros va a tener un desafío muy grande. Y aparte hay otro tema, que es que Estados Unidos como potencia, cuando la gente no apoya una guerra, y la gente no estaba apoyando esta guerra, y se le fue la inflación al demonio, y el precio de la nafta a Estados Unidos, el costo de la vida humana de los soldados estadounidenses es políticamente desproporcionada con la cantidad de soldados muertos en combate. Ellos todavía arrastran lo que siempre se habla es el efecto Vietnam, ¿no? De las bolsas de plástico retornando. Entonces, fíjate que si el presidente de Estados Unidos y el vicepresidente y la primera dama tienen que ir a recibir con todos los honores, por supuesto que todavía vale, a 12 soldados, ¿entendés? Entonces ahí te das cuenta del costo político que tiene para cualquier gobierno, y en este conflicto, la pérdida de soldados. Entonces, eso también a la hora de Estados Unidos de meterse en conflictos tiene un costo altísimo. Entonces le bajan un helicóptero y tiene que hacer una mega operación de rescate para que esos soldados no aparezcan en la televisión iraní atados, y vaya a saber qué más, ¿no? Entonces, eso también como potencia les juega un alto precio, y por eso ha decidido ir por aire. Y quien parece no estar dispuesto a aceptar este alto el fuego, digamos, este acuerdo, es Israel, que según denuncian los iraquíes, siguen atacando la zona del Líbano. Bueno, Israel tiene otra guerra que libra, ¿no? Es contra el Hezbollah. El Hezbollah es el brazo alargado de Irán en la región, y Irán está a 2.000 kilómetros de Israel, y así llega con los misiles, también con golpes mucho más precisos de lo que... Porque la verdad es lo primero que se pierde, ¿no?, en una guerra, y tampoco la verdad importa, porque no importa la verdad del acto, sino lo que cada parte diga que pasó, y de acuerdo a lo que dice que pasó, actúan, ¿entendés? Entonces, más allá de eso, yo creo que son cosas importantes a tener en cuenta, y claramente Israel con Netanyahu, que ya venía con una guerra contra Hamas en la Franja de Gaza de 2 años, contra el Hezbollah también en Irán y en el Líbano. Bueno, emprendió esta guerra contra el Líbano. El Hezbollah en el Líbano es un partido político y es el poder detrás del poder.
para un montón de países es un grupo terrorista. Bueno, de hecho nosotros hemos sufrido el extenso brazo iraní, ¿no? Claro. En la Argentina con los atentados, Sí. pero también está aplicando Israel la misma política que está aplicando o que aplicó en Gaza. Obviamente Hezbollah tiene el apoyo de Irán y es más poderoso, y los iraníes dicen, bueno, dentro del acuerdo del cese al fuego, yo estoy, perdóname, en una zona de mucho perro, así que de golpe cada tanto ladran. No hay Vas a problema, escuchar no que hay ladran problema. todos los perros. No te preocupes que acá Bueno. tenemos lo nuestro nosotros también. Ah, bueno, sí, pues es una zona de quintas y bueno, ahí pasa y ladran. No, todos no, los no, tipos. ni se escuchan, tranquilo. Les pido disculpas. Bueno, y te decía que Israel, bueno, llevó adelante también su guerra contra el Hezbollah, y Irán lo que está diciendo es, bueno, dentro del frente de acuerdo tiene que estar el cese al fuego en ese frente. Respondiéndote puntualmente a tu pregunta, sí, claro, que para Netanyahu, que hoy tiene que ir a elecciones anticipadas porque hubo una disolución del Congreso como consecuencia de una crisis interna, él tiene que enfrentar, al igual que Trump, ahora una elección. La de Trump está programada, pero digamos Israel va a octubre a elecciones generales donde las encuestas no le están dando bien. Y bueno, y el primer ministro que prometió después del terrible ataque terrorista de Hamas, que él no supo evitar como primer ministro, ¿no? Y eso la historia deberá ver qué pasó, y los israelíes están esperando todavía una investigación La respuesta, nacional claro, del ataque. de qué pasó ahí, ¿no? Hoy por hoy, obviamente, todo lo que está acordando Estados Unidos con Irán es lo peor que le podría haber pasado. Creo que a nivel de seguridad nacional a Israel, y desde un punto de vista político al primer ministro Benjamín Netanyahu. Ok. Y en el medio, digo, bueno, estamos hablando de esta parte del planeta. Muy cerca de ahí, digo, China en Taiwán, Estados Unidos en Taiwán, pero Ajá. que también parece ser que en cualquier momento algo va a pasar, pero ahí hay como una cuestión, me parece, de contención de los tres lugares, diría yo. Pero para no quedarnos Sí. y sacarte mucho rato, ¿querés hacernos un pequeño resumen No, de eso? Mira, por eso te decía, cuando los poderosos del mundo están viendo cómo se mueve y cómo se ha movido y el costo que ha tenido militar y político para Trump, Sí. cuando Trump fue a verlo a Xi Jinping, no solamente lo sentó en un asientito más bajo, cosa que Trump odia, que es toda una muestra de poder, Sí, claro. ¿no? De hecho, cuando estuvo en una cumbre de la OTAN, le tocó una silla más baja, le pidió al que estaba al lado que se la cambie. Viste, a veces para muestras falta sobra con un botón, ¿no? Sí. Xi Jinping lo retó a Trump como Trump lo retó a Zelensky cuando le hizo esa invitación a barra emboscada en la Casa Blanca, que lo cagó a pedos a Zelensky. Bueno, ¿Qué recuerdo? con otra diplomacia, Xi Jinping le dijo, no te metas con Taiwán, porque eso podría llevar a un conflicto, a una guerra con China. Que todo eso se diga y se exprese en palabras, más para China, es de una gravedad importante. Y de hecho, Xi Jinping en un momento habla y remite a la historia, y lo que dice es básicamente que Estados Unidos es el imperio en decadencia, y Trump tiene que salir a aclarar en el avión de vuelta que no estaba diciendo eso Xi Jinping. Y Xi Jinping lo estaba diciendo. Yo, que no soy un experto militar, y yo creo, como hablé de tantos conflictos antes y hablé tantas veces de lo de Irán, que finalmente ocurrió y que en realidad no terminó todavía, yo creo que si China está decidida incluso a ir militarmente por Taiwán, este es un momento de mucha debilidad de Estados Unidos, porque ya han visto que tienen un comandante en jefe que no tiene la capacidad y que no sé si está dispuesto a apostar para defender a Taiwán. Okay. Está comprometido por ley Estados Unidos a venderle armas. Y cuando el otro día, cuando el otro día, al mismo tiempo que se empezaba a ver la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el presidente taiwanés levantaba la mano diciendo, pido, acuérdense que me tienen que vender 14.000 millones de dólares en armas. Claro. Y eso todavía no sucedió porque los chinos le dijeron latente, y con eso Trump. Okay. Entonces yo creo que no descartaría que en un corto plazo quizás
China decida hacer esa movida. Porque ¿sabés qué? Te cierro con esto. Sí. Yo cuando doy conferencias y todo, a esto le llamo la era del caos. El que tiene el poder de ejercerlo, lo ejerce. ¿Sabés por qué? Porque no pasa nada. Claro. Sí, sí. Y quizá también Estados Unidos quede un poco debilitado luego de la salida de esta guerra, la ayuda que tuvo que dar a Ucrania, militarmente, digo, porque digo no Bueno, es que un avión se fabrica en media hora y sale, digo. Sí, bueno, ese es uno de los temas que analizan muchos expertos, que Estados Unidos gastó en la guerra de Irán más armas de la que puede reponer, que te mostró que hay una guerra asimétrica, que es mucho más complicada, que es lo que se ve en Europa hoy, que con un dron de unos pocos miles te destruyen un tanque de millones, Claro. o con un dron marítimo te destruyen un buque de millones. Entonces, pero yo creo que lo que más demostró Estados Unidos como potencia es su incapacidad de liderazgo y su debilidad. Y eso, los que se alimentan de la sangre ya lo están oliendo, ¿eh? Claro, lo huelen. Y digo, la aparición, digo, de los drones como gran novedad, digo, ¿no? En estos conflictos, digo, que aparecieron como de atrás de un palo y hoy por hoy están haciendo temblar a los sistemas, a los sistemas más sofisticados, digo, con un costo muy bajo. Es parte de la tecnología, ¿no? Empleada a ese nivel, ¿no? En la guerra. Pero, por supuesto, yo no digo que Estados Unidos no sea una enorme y gigantesca potencia militar. La pregunta es que cuando vos como comandante en jefe estás debilitado, quizás no tenés el apoyo, acabas de perder una guerra, bueno, quizás para quienes huelen eso sea el momento de tomar las medidas que crean necesarias para hacer sus victorias también, ¿no? Claro, y en el medio de esto, digo, tenemos a Ucrania, Rusia invadiendo a Ucrania en algo que iba a ser un toque y despegue, digo, también un conflicto que parecía que se iba a resolver 5 rápido. años. Y bueno, por eso yo te digo, eso es una guerra, esa es la guerra mundial que estalló. Claro, claro. Y tampoco descarto la posibilidad de que en algún momento que el oso esté muy herido, y cuando hablo del oso me refiero a Rusia, no descarte la utilización de un arma nuclear. Eso no resuelva así no resuelva militarmente quizás la contienda, ¿no? Ok, era un poco la pregunta que venía, ¿no? Porque siempre todas estas potencias que estamos hablando, digo, porque atrás de Ucrania está Europa, digo, donde países como Francia también tienen un desarrollo en armas nucleares, digo, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Rusia, lo tiene la India y un montón de países más. Digo, entonces esa guerra de la cual vos hablás tomaría Yo no lo descartaría, pero yo no lo descartaría no porque yo sea evidente, vea, porque son los jefes de Estado y los rusos que han advertido que eso lo pueden hacer y que lo van a hacer si su seguridad nacional está en juego y lo que no está y cuando hablan, y con esto si querés te dejo para no hacerlo largo, pero esa seguridad nacional no es la seguridad nacional solo de Rusia, es la seguridad personal de Vladimir Putin. Okay. Que para Putin es lo mismo. Sí, bueno, antes de agradecerte, digo, qué difícil debe ser el trabajo de ustedes, de los periodistas en general, pero digo de ustedes, que trabajan en forma con el análisis internacional, digo, porque como vos lo planteabas recién, lo primero que se pierde en cualquier guerra de este tipo es la información, digo, y si algo hubo en estas épocas de redes sociales, una gran cantidad de desinformación, uno lee y no sabe qué está leyendo. Eso es verdad también. Sí, a veces, bueno, es tratar de entender primero para tratar de explicar y a veces es difícil. Andrés, a veces es difícil entender. Andrés, ¿dónde podemos seguirte? Te agradezco mucho. @Andrés Repeto en Instagram, en TikTok, en YouTube, Andrés Repeto Internacionales, donde quieran ahí estoy. Bueno, Facebook, obviamente. También. Ok, te agradezco mucho. Y bueno, y obviamente me pueden ver todas las mañanas, estoy a la mañana en La Nación Más y a la noche en mi programa en Canal 26. Sí, esos son los más conocidos. Bueno, te agradezco mucho rato en la tarde, Andrés Repeto, cuídate. No, gracias por favor, un abrazo grande a ustedes por el interés. Chau, chau. Nunca la temas que mande, pues la rompe el bicho grande.